Mi nombre es Ernesto Bayo, soy adjunto de la Cátedra Materno-Infantil 2. Hoy vamos a ver patologías respiratorias del recién nacido. Quise generalizar en este espacio los síntomas que va a presentar un paciente que tenga alguno de las patologías respiratorias. Indudablemente, lo que decimos siempre es que un bebé lo primero que va a presentar siempre es rechazo del alimento. Esa va a ser la primera característica con la cual a veces las madres nos van a describir cuál es el cuadro del bebé. Posteriormente vamos a presentar una taquipnea. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal de un bebé es menor a 60 por minuto. Y por supuesto esa taquipnea puede estar acompañada de taquicardia. Recuerden también que muchos bebés que tienen fiebre, hipertermia, por cada grado de temperatura tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, con lo cual de por sí un chico febril va a estar levemente taquicárdico y si sobreagregado a eso está taquipneico va a presentar una taquicardia mayor. Todo eso se va a ir acompañando de aquellas cosas que podemos observar, como pueden ser los tirajes, abdominal, subcostal, intercostal, acorde a la gravedad del cuadro, cornaje, aleteo nasal, todo eso desde el punto de vista de lo que uno puede ver. Si nosotros tomamos un estetoscopio, podemos hacer distintos diagnósticos acorde a cómo es la entrada de aire de ese bebé. Si la entrada de aire en ambos campos pulmonares es homogénea, podemos decir que tenemos una buena entrada de aire. En la auscultación también podemos ver si el aire entra de los dos lados, si entra menos de un lado que de otro, y si entra menos en un campo pulmonar que en el otro, con lo cual estaríamos pensando que haya una ocupación de alguno de los campos pulmonares. También podemos escuchar el ruido que hace al entrar el aire, con lo cual podemos escuchar las sibilancias, que es por un estrechamiento de la vía aérea, o podemos escuchar subcrepitantes o crepitantes, que son como pequeños burbujeos que hay dentro de la parte respiratoria debido a la presencia de secreciones. También podemos escuchar silencios absolutos, como puede ser en una neumonía lobar completa o durante un neumotórax. Después, dentro de lo que es la aparatología que vamos a estar utilizando, vamos a tener unos monitores para ver cómo satura y estos pacientes van a presentar desaturaciones que pueden ser bruscas, que pueden ser paulatinas, que pueden ser permanentes. Algunos de ellos responderán a oxígeno de mejor manera y otros no. También tenemos que tener en cuenta que estas patologías pueden agravar la parte del bombeo cardíaco, con lo cual habría que tener un diagnóstico también de la TA de ese bebé, o sea, la tensión arterial, la máxima, la mínima y la media, que también hay que registrarla como para ver dentro de los síntomas que este bebé puede presentar. También podemos ver si es muy grave el cuadro, una cianosis, que puede ser peribucal, puede ser distal, puede ser generalizada. Puedo ver la presencia de apneas, puedo ver la presencia de tos, puedo constatar qué tipo de secreciones presenta, si son translúcidas, si son blanquecinas, si son verdosas, si son rojizas. Todos esos cuadros van a irme llevando hacia el diagnóstico de cuál es la patología que presenta el paciente frente al que estamos. Lo que tenemos que tener en cuenta la hipoplasia pulmonar es que el pulmón directamente no se formó, o sea, hay una falta de tejido desde el origen, ya sea porque el tórax estuvo ocupado por vísceras debido a una hernia diafragmática, por un tumor compresivo o por alguna oligoamnios o por alguna causa en la cual el pulmón no ha podido desarrollarse. En eso se basa la gravedad de esta patología, en que el tejido no se ha desarrollado y no hay un tratamiento, digamos, para devolver el tejido que no se originó. Se puede
ver en la hipoplasia que acorde al grado de esa hipoplasia vamos a tener distinta la evolución. Si hay una pequeña hipoplasia por una ocupación mínima de la cavidad torácica, vamos a poder tener un paciente que quizá tenga una vida normal, digamos, pero ante grandes hipoplasias con falta de tejido respiratorio importante, vamos a tener chicos dependientes de oxígeno de por vida, si es que logran sobrevivir a la patología. A veces la patología es tan grave que no hay, la mortalidad es posible. Además, bueno, durante los tratamientos vamos a aplicar todo aquello que tenemos que tener en cuenta con respecto a los chicos que reciben oxígeno, y lo vamos a charlar en un apartado especial para generalizar los tratamientos y no hacer, digamos, mella en cada uno de ellos, con lo cual sería más engorrosa la explicación. Bueno, vamos a ver, en las hernias diafragmáticas lo que vamos a ver es una falla en el diafragma, que es, digamos, lo que separa el tórax del abdomen, ¿no es cierto? Y a través del diafragma hay distintos, digamos, orificios por donde atraviesan la parte vascular o el esófago, distintas cosas que tienen que comunicar, digamos, el abdomen con el tórax. A veces esos orificios presentan una falla o directamente la inserción del diafragma en alguno de sus planos está mal, está anormal, con lo cual parte de las vísceras que deberían estar en el abdomen pasan al tórax. Recién hemos hablado de la hipoplasia pulmonar y bueno, una de las grandes causas de la hipoplasia pulmonar son estas hernias diafragmáticas. Por lo cual ya hemos visto la gravedad de este cuadro, en donde al faltar el tejido pulmonar directamente, vamos a tener chicos que son sumamente graves y que vamos a tener que hacer tratamientos persistentes, agresivos y con mucho cuidado, debido a una patología que realmente es compleja. La reparación diafragmática puede llegar a realizarse a veces con cirugía. El tema también es que en el abdomen no existe el lugar necesario para alojar las vísceras que están en el tórax, con lo cual es bastante engorrosa esa cirugía, y el hecho de liberar el tórax, de vuelta repito, no quiere decir que el pulmón vaya a mejorar, porque ya el pulmón se ha formado hipoplásico y no tiene posibilidades de seguir creciendo. La enfermedad de membrana hialina es una patología producida por la falta de surfactante. El surfactante se va a terminar de formar en las últimas épocas del embarazo, por lo cual cuando un bebé nace prematuro, esa sustancia no se ha formado totalmente o no está capacitada para hacer su acción. La acción del surfactante es disminuir la tensión superficial. Se cree que tiene algunas otras funciones, como por ejemplo alguna actividad inmunológica, lo que predispondría a estos chicos a presentar algún tipo de neumonía, pero todo eso no está totalmente comprobado. El tratamiento es específico en este caso, porque es la indicación de la colocación de surfactante a través del tubo endotraqueal. Es una de las pocas medicaciones que se colocan a través del tubo endotraqueal. Y uno de los cuidados específicos que llevan estos bebés es el tema del aspirado del tubo. Una práctica que se hace normalmente para cuando el tubo se obstruye o para extraer secreciones, por ejemplo, durante una neumonía, pero en este caso hay que realizarlo con mucho cuidado y no realizarla luego de la indicación del surfactante, porque si no estaríamos extrayendo la medicación. Bueno, las apneas son periodos en donde no se produce la respiración.
En realidad hay que tener en cuenta que para calificarla como tal debe ser una pausa que tenga mayor de 20 segundos. Existen momentos en que los bebés no respiran con tanta frecuencia como en otros, pero para considerar la apnea hay que controlar realmente el tiempo y la real existencia de este, no sobrediagnosticar apneas como tales si no existen. Puede ser que sea por un episodio obstructivo, o sea que la vía respiratoria esté obstruida y por lo cual el paciente presente esa apnea. Puede ser una obstrucción momentánea, puede ser una obstrucción continua, o muchas veces las apneas son centrales, o sea que el sistema nervioso central no está capacitado o no está lo suficientemente maduro como para enviar los impulsos respiratorios necesarios. En general, en los recién nacidos prematuros y hasta las 32 semanas en estos casos, se suele indicar cafeína en una dosis de ataque y posteriormente una dosis de mantenimiento. Con ello se sobrelleva, digamos, este cuadro de las apneas y la medicación persiste, como dijimos, hasta que las apneas desaparecen o hasta que el bebé llega a una madurez como para producir sus estímulos respiratorios. Existen otro tipo de apneas más, son las mixtas, pero bueno, ya de descripción más engorrosa y pueden leerlas en todas sus variedades. Bueno, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, las siglas son SALAM, se produce durante el parto cuando el bebé aspira líquido que ha producido debido a un sufrimiento. Ese sufrimiento produce la relajación de esfínteres. Antiguamente se creía que solo la aspiración de líquido amniótico meconial se producía durante el trabajo de parto o periparto. Actualmente es sabido que el bebé puede presentar un sufrimiento dentro de la panza, con lo cual relajó su esfínter y también pudo haber sido no próximo al nacimiento, sino previamente al mismo. La acción del meconio tiene varios efectos. Uno de ellos es obstructivo, con lo cual produciría atelectasias o digamos, partes que no se ventilarían bien del pulmón. Otro de sus efectos es un efecto químico que produce sobre el surfactante con destrucción del mismo, y eso también va a desarrollar un proceso inflamatorio a nivel alveolar, con lo cual el líquido amniótico meconial entonces tiene varios motivos por los cuales produce su patología. Estos chiquitos en general post nacimiento lo que se le hace es aspirarse de forma precoz, lo mejor que se pueda, sobre todo sobre las cuerdas vocales, y muchas veces una vez intubado se hace un aspirado selectivo desde adentro del tubo endotraqueal. Por supuesto que acorde a la sintomatología que presente va a ser el tratamiento, que luego lo veremos en forma general de todas las patologías respiratorias. Normalmente luego del nacimiento de un bebé, la resistencia vascular a nivel respiratoria desciende como para que los pulmones reciban el flujo sanguíneo necesario para iniciar su funcionamiento. Recordemos que el bebé dentro de la panza no respiraba. Ese cambio en las presiones respiratorias se ve acompañado de un cambio en las presiones periféricas. Aquellas presiones periféricas aumentarán, con lo cual sería más efectiva la llegada de sangre a través del bombeo del corazón. Cuando estas dos situaciones no suceden por alguna causa en el nacimiento del bebé, se produce lo que se llama una hipertensión pulmonar, que es esa falta de eficiencia para poder hacer la hematosis a nivel pulmonar debido a la persistencia de esa hipertensión vascular dentro de los pulmones. En general se van a presentar bebés que pueden ser
prematuro, pero en general también se lo ve en bebés de edad gestacional de término, a veces de buen peso, y lo más importante que hay que tener en cuenta es la labilidad que tienen para la desaturación. Son bebés que deberíamos estimular lo menos posible y son bebés a los cuales todas aquellas acciones que se realizan tanto de enfermería como diagnóstico por imágenes o cualquier otra práctica que se le debe realizar, se le debería realizar en un momento determinado del día, acordando con el equipo cuál es el momento de invadir a este bebé, digamos, y hacerlo en una sola oportunidad, ya que cada vez que se lo estimula se presentan desaturaciones bruscas y profundas, de las cuales son difíciles de recuperar. Bueno, la bronquiolitis es una patología que en general no la vamos a ver en el periparto, sino que son bebés que ya se han ido de alta y que posteriormente ingresan con un cuadro viral, obstructivo, edematizante, digamos, de las vías respiratorias. El tratamiento en general depende de la gravedad. Existen muchos trabajos que demuestran una ida y vuelta dentro de los tratamientos. En general, los broncodilatadores se utilizan actualmente por PAF o por nebulizaciones. Hay algunos corticoides por vía inhalatoria que también están indicados. A veces se indican corticoides por vía endovenosa. También la kinesioterapia ayuda, con lo cual en la época estacional de esta enfermedad hay un refuerzo de kinesiólogos que se dedican específicamente a este tratamiento. Y bueno, la escalada en el tratamiento con oxígeno depende mucho de la respuesta del paciente. Quizá una máscara con reservorio, por ahí un CPAP, o finalmente pueden terminar en ARM, chicos que realmente presentan una gravedad importante. Generalmente la evolución, salvo en virosis graves o en predisposición al bebé, puede ser favorable, pero también puede dejar secuelas respiratorias importantes. Bueno, la neumonía puede ser que haya sido, digamos, una presentación perinatal. Puede ser también que sean episodios producidos por bebés que han permanecido mucho tiempo en ARM y por ello se han infectado. O pueden ser de una consulta externa de bebés que ya se han ido de alta y que por algún agente bacteriano en general hayan producido este cuadro. Las neumonías son muy variables, acorde a la presentación, a la restricción que puedan tener de aire, oxígeno, con lo cual el tratamiento va a ser con antibióticos, con oxigenoterapia si es necesario, con algún broncodilatador y con kinesioterapia. También hay que tener en cuenta las características, o sea, vamos a tener chicos que son con muchísimas secreciones y acorde al factor que lo produjo, vamos a tener secreciones blanquecinas o verdosas o transparentes, y también en la evolución del color de la secreción y de la cantidad va a variar mucho según el tiempo de la evolución que tiene el paciente. Estos chicos van a presentar un diagnóstico por RX específicamente, en donde podemos ver cuál es la afectación integral, y en general siempre hay una reacción inflamatoria que, digamos, agrava los cuadros. También el estado inmunogénico del paciente y la agresividad del factor etiológico que está produciendo la patología. Bueno, dejamos para el último quizá esta patología que, por ser consecuente muchas veces del tratamiento de las anteriores. La displasia broncopulmonar es una afección
que está dada por la fibrosis y la pérdida de la estructura del sistema respiratorio, y en general está dada debido a la utilización de ARM o de oxigenoterapia. En la ARM, cuando se utilizan altas presiones o cuando se utilizan altos volúmenes, puede producir volutrauma o varotrauma sobre digamos, la arquitectura respiratoria, sobre el oxígeno, que tiene una agresión propia y directa sobre el tejido respiratorio. Todo eso sumado a los episodios inflamatorios que se producen, dejan secuelas. Esas secuelas fibróticas pueden ser pequeñas, con lo cual no cambiará la vida, digamos, de la persona, o graves secuelas, con lo cual los pacientes pueden quedar dependientes de oxígeno por el resto de su vida. Por eso es tan importante el cuidado que se le brinda a los bebés durante sus internaciones. Bueno, y finalmente en este otro espacio también quisimos generalizar cuáles son los cuidados de un recién nacido. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las diferencias. En general estos chicos van a estar con oxigenoterapia y ya hemos visto dos patologías debidas a la implementación incorrecta de la oxigenoterapia. Una de ellas es la displasia broncopulmonar y la otra es la retinopatía. Ambas producidas quizá por un manejo indebido del oxígeno o no haber tenido los cuidados necesarios. A veces estas patologías, por supuesto, se pueden presentar por la necesidad imperiosa que tenemos de proveer de oxígeno a los bebés, pero otras veces se podrían disminuir en sus consecuencias. Bien, estos bebés van a estar generalmente en medios calefaccionados, con el cual también deberíamos estar controlando la humedad de ese ambiente. La protección entonces respiratoria, dependiendo de si está con qué tipo de oxigenoterapia, ya sea con una máscara, ya sea con una máscara con reservorio, con un halo cefálico, en CPAP o en ARM, siempre controlando la saturometría, que no sea del 100% para chicos que reciben oxígeno, porque eso dejaría secuelas y daño. El oxígeno siempre se debe proveer calentado y humidificado, con lo cual en los momentos en que humidificamos algunas vías, como ya sea un halo o muchas veces por vía endotraqueal, tenemos que tener mucho cuidado de la acumulación de líquido dentro de las vías, dentro de las tubuladuras que se utilizan, y utilizar las trampas que hay para obtener ese líquido y que no pase al tubo endotraqueal del bebé. Con respecto a los controles de signos vitales, se puede ser que sea necesario realizar cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo mucho del cuadro que presenta el paciente. La saturometría constante ya dejó de ser una indicación escrita. Los bebés, todos los que reciben oxígeno, deberían tener colocado un saturómetro continuamente. El saturómetro nos va a dar también la frecuencia cardíaca, con lo cual podemos ver esas variaciones. Y en algunos casos, acorde a la gravedad, un monitor multiparamétrico donde podemos ver los registros de algunas otras actividades. La TA también, en donde podemos programar los monitores para TA, en donde la tensión se va a tomar automáticamente. El control de la temperatura, el control del peso diario. Algunas incubadoras actualmente vienen con la balanza incluida, en donde no hay que sacar al bebé para pesarlo, sino que dentro de la incubadora misma se produce el peso. Las incubadoras actualmente traen paredes dobles con mejor regulación de las temperaturas. Algunas ya tienen distintas alturas, pueden hacer el tren de Lenbourg en forma electrónica y no mecánica como en la antigüedad, para lo cual también ese bebé tiene que estar posicionado de determinada forma. Estos bebés van a permanecer a veces sedados y a veces paralizados directamente con terapias y tratamientos para el dolor, con lo cual hay que tener un cuidado muy importante de la piel, de las orejas, de los labios, sobre todo cuando pegamos los tubos endotraqueales, utilizar
aquellas medidas que protejan la piel del bebé, en la medida en que se pueda hacer un nido, ¿no es cierto?, que contenga al bebé. El bebé le gustan, sobre todo a los prematuros, estar rodeados de una estructura que lo contenga y lo sostenga. El cuidado de todas las vías vasculares y los accesos vasculares, la colocación de las percutáneas, si tiene catéteres umbilicales, permanecer con el cuidado de que esos catéteres estén siempre permeables y no se obstruyan. Si hay una canalización, ya sea en yugular o en algún lugar donde se haya realizado la higiene, el cuidado, la clasificación de cada una de las vías con la fecha de colocación, las sondas, la sonda orogástrica, la sonda vesical si es que la tiene porque el bebé está paralizado, también con un rótulo en donde dice la fecha de colocación para saber cuánto hace que cada una de estas cosas que invaden al bebé están colocadas allí, y después todo lo que es las medicaciones, ya sean en los sinotrópicos, en la utilización de prostaglandinas, tener las bombas infusoras con el goteo como corresponde, el hecho de a veces tener que expandir a estos bebés con algún tipo de sustancia, a veces las transfusiones, ya sean de hemoderivados, a veces también transfundimos plaquetas en chicos que están bastante graves, con lo cual el cuidado tiene que ser integral, debe ser lo menos invasivo posible. Esto de tener un horario y un momento ideal en que se le hace, digamos, todo, no rotular los horarios de los lugares de terapia neonatales con, bueno, se medica a esta hora se hace higiene, a esta otra hora se hace... No, a cada bebé se lo debería atender sin horario, sino hacer todo junto, en conjunto, para llevar la mínima agresión. No producir ruidos molestos dentro de las terapias, no tener música, no apoyarle cosas con contundencia sobre las incubadoras. Las incubadoras no son mesadas donde apoyamos las cosas. Eso agrede muchísimo al bebé que está en un ambiente totalmente aislado, metido en una caja de plástico, con lo cual hay que tratarlo con mucho cuidado todo eso que rodea al bebé. Los pisos deberían ser hipoacústicos para que no le molesten los pasos de las personas. Bueno, hay un cuidado muy importante e integral en toda lo que es el tratamiento del bebé. Bueno, espero que les haya sido útil esta clase. Nos volveremos seguramente a encontrar en otro momento. Y bueno, espero que tengan un buen día.